Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom y paz a vos. Hoy vamos a iniciar esta predicación y les damos saludos a todos nuestros hermanos, a los cuales nos ven en casa, y que reciban este saludo también de paz a vos y Shalom a todos. Vamos a iniciar con esta predicación. Voy a invitar a mi hermano Benjamín que pase adelante. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, hermanos, pues voy a hacer el micrófono. Espera, por favor, para que me escuchen ustedes y también para poder tener las manos libres, creo que es mejor. ¿De acuerdo? Bien, hermanos. El tema del día de hoy, hermanos, es la paz de Dios. Este es el tema que hoy vamos a tener y vamos a analizarlo, hermanos, para que todos nosotros tengamos y trabajemos arduamente para poder llegar a sentir, hermanos, la paz de nuestro Dios. Porque creo que todos en algún momento, hermanos, estamos en problemas, estamos en alguna encrucijada, estamos, hermanos, a lo mejor con situaciones difíciles, económicas, de salud, de familia, de trabajo, en fin, hermanos, y tenemos una inquietud tremenda. Y lo que buscamos es precisamente sentir la paz. Y la paz, hermanos, no se puede adquirir tan fácilmente. ¿Por qué, hermanos? Porque es un trabajo enorme que se tiene que realizar para poder tener esa paz. Y esto, hermanos, el trabajo arduo, el trabajo tremendo que tienen muchos profesionales dentro del mundo, tienen mucho trabajo, hermanos, los psicólogos y los psiquiatras. ¿Por qué, hermanos? Porque esas personas que son profesionales se dedican, hermanos, exclusivamente al comportamiento de la gente, al comportamiento de la mente, el comportamiento, hermanos, del alma. Ellos hermanos, lo aclaran de esa manera. Quieren ellos, hermanos, saber qué es lo que sucede en el hombre interior, en el pensamiento, en los sentimientos y en la voluntad del ser humano. A eso se dedican estas personas, hermanos. Y ellos buscan, a través de medicamentos inclusive, cómo poder hacer que las personas que están en una situación difícil puedan controlarlos, puedan, hermanos, que ellos se sientan, hermanos, en paz. Pero eso, hermanos, no se adquiere con medicamentos, hermanos. No se adquiere con medicamentos. Que sí, a lo mejor al tomar un medicamento, pues a lo mejor se sienten así como que soñolientos, como que andan en las nubes, como que, hermanos, sienten eso, hermanos. Pero, hermanos, la angustia ahí sigue adentro, hermanos. Ahí sigue. En el hombre interior sigue esa angustia, hermanos. Y, hermanos, pues los psiquiatras, ellos quieren buscar, hermanos, alguna razón por qué el hombre, hermanos, vive no en paz, vive, hermanos, en un problema tremendo de angustia, de desesperación, y, hermanos, llegan a la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, con el cuerpo cuando el alma está enferma? Pues el cuerpo también se enferma. Y de ahí vienen, hermanos, demasiados problemas. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar, hermanos, en la palabra del Señor, la paz de Dios. Bien, hermanos. Vamos a la escritura. Dice, hermanos, en Romanos capítulo 15. Vamos a la escritura, Romanos capítulo 15, hermanos, en donde todos sabemos que Dios es un Dios de paz. Pero, hermanos, tenemos que apoyarnos en la escritura para que de ahí, hermanos, tengamos la base suficiente y poder decir que la naturaleza de Dios, la naturaleza de Él, hermanos, por ser un Dios con tantos atributos, hermanos, uno de los atributos de nuestro Dios es precisamente que es un Dios de paz. Dice así, hermanos, Romanos capítulo 15, verso número 33. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta, recordemos que él había recolectado, hermanos, una colecta, valga la redundancia, hermanos, había hecho una colecta para que esa colecta de todo lo que es
Asia y bueno, parte de allá de aquella zona de las localidades de la iglesia tenían que llevar esa colecta, hermanos, a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, hermanos, estaban esperando al apóstol Pablo para que pudieran tener esa ayuda. Y cuando él, hermanos, hace todo esto, él precisamente a la iglesia les pide que rueguen por él para que pueda llegar hasta Jerusalén. Dice el verso número 31, dice que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea, les pide para que cuando llegue a Jerusalén, a Judea, hermanos, esos rebeldes que estaban en contra, hermanos, precisamente del Evangelio, no le hicieran nada a Pablo. Perdón, hermano, perdón, llega 31. 33. Capítulo 15, verso número 31. ¿Sí? Capítulo 15 de los Romanos, ¿sí? Verso número 31. Sí, hermano, ¿no? Verso 31. Dice así, que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz, aquí afirma precisamente el apóstol Pablo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo reafirma que Dios es un Dios de paz. Es un Dios, hermanos, que nos da esa naturaleza. Hermanos, dice el texto bíblico que todos conocemos, que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros, hermanos, a esa imagen y semejanza tenemos la naturaleza de Dios. O sea, es lógico de entenderlo. Y por tener la naturaleza de Dios, entonces nosotros como seres humanos tenemos, hermanos, que ser seres de paz, de tranquilidad, no alevestarnos. Debemos de tener, hermanos, esa característica que Dios tiene y que nosotros como hijos suyos tenemos esa naturaleza y por lo tanto tenemos que ser tranquilos. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿por qué no somos tranquilos? ¿Por qué no tenemos paz? Porque hay una guerra, hermanos. Hay una guerra. Sí. Recordemos lo que el mismo apóstol Pablo aquí en los Romanos capítulo 7 habla, hermanos, en donde dice, hay dos cosas dentro de nosotros, ¿sí? La carne guerrea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y los dos, hermanos, no se llevan bien, porque la carne, hermanos, no está doblegada al espíritu y el espíritu no se quiere doblegar a la carne. Entonces hay una guerra, hermanos, ahí adentro de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, esa guerra, ¿quién es el que la hace? Ya lo dijo mi hermano. ¿Sí? O sea, hay un enemigo tremendamente grande que no nos deja estar en paz. Y entonces, hermanos, la naturaleza de Dios la quiere echar por tierra. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Sí? Entonces, pero ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice la Escritura acerca de esto. Dice, hermanos, también la segunda carta a los Corintios, dice, hermanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, hermanos, de la segunda carta a los Corintios. Hermano Rodolfo, espero que su Biblia esté completa. Dice así, hermanos, segunda de Corintios capítulo 13, verso número 11, hermanos. Dice aquí, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sientan una misma cosa, tengan paz, y el Dios de paz y de amor será con vosotros. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo el Señor nos insta a una invitación a que, hermanos, a que nosotros tengamos esa paz, porque como naturaleza que tenemos de Dios,
debemos de tener, hermanos, esa paz. Nada más que para conseguir esa paz, no es sencillo. No es sencillo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está metiendo en el pie. ¿Para qué? Para que tropecemos. Siempre hay algo que nos va a impedir que nosotros tengamos esa naturaleza de Dios. Entonces, hermanos, hay una guerra tremenda, hermanos. Y esa naturaleza que Dios tiene, que es un Dios de paz, lo afirma, hermanos, la Escritura. Esa paz que es una naturaleza del Señor, tenemos que adquirirla nosotros también. Pero hay un medio para poder lograrlo. Ese medio es la Escritura. No hay otro medio, hermanos. Para que yo pueda sentir la paz de Dios, necesito forzosamente escudriñar la Escritura para que yo pueda adquirir esa paz de Dios. No hay otro medio, hermanos. Es el único medio. Y esto, hermanos, yo quiero que pongamos un poquito de conciencia, todos nosotros, y los que nos ven, que pongamos un poquito de conciencia. ¿Qué hizo el Señor, qué hizo el Padre para poder traer aquí a la tierra la paz que se perdió? ¿Qué hizo el Señor? Pues, hermanos, mandó a su Hijo aquí a la tierra, dejó su trono y su gloria, vino a la tierra para que a través de Jesucristo alcancemos nosotros la paz de Dios. No hay otra forma del Padre. Entonces tenemos, hermanos, que ver que el ejemplo que puso Dios al mundo entero es que mandó a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos obtener la paz que tanto quiere el hombre. Pero hay una cosa, hermanos, que de veras dice el apóstol Pablo: cuán grande e inescrutables son tus caminos, oh Señor. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque obtener el conocimiento de Dios, llegar a entenderlo, no es de todos, hermanos. No es de todos. En la misma familia hay elementos de la familia que están inclinados a escuchar la palabra de Dios. Pero hay elementos en la misma familia que no les interesa saber de Dios. Y son de la misma familia. Eso es lo increíble, hermanos. Y eso es lo que a veces no entendemos. ¿Sí? Porque pues yo quiero que mis hijos vengan y estén aquí. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Eres chiquito y ahorita te vas conmigo y te vas a la iglesia y aquí, pegaditos a mí. Pero cuando ya crecen, ya se ponen rebeldes. Cuando ya crecen, hermanos, ahora ya soy adulto, no me puedes obligar. Yo quiero hacer lo que yo... Y es de la familia, hermanos. Y ahí es donde nos quedamos nosotros sorprendidos. ¿Por qué se los digo? Porque yo lo vivo. Yo lo vivo, hermanos. ¿Sí? Mi esposa es mi esposa, hermanos, pero no quiere saber del Evangelio. Y le hablo y todo eso, pero no quiere saber del Evangelio. Entonces, hermanos, no es de todos. Y ahí es donde yo veo, hermanos, la Escritura, en donde precisamente el Señor, hermanos, dice que Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos sellados con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros conocemos la Escritura, me interesa saber de la Escritura, el Señor me sella con su Espíritu y ahora quiero saber de Dios. Pero a los que no, hermanos, no fueron predestinados para ser salvos. Y eso, hermanos, es lo que nos sorprende mucho a todos los que estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué nos sorprende? Porque decimos, Señor, pues, ¿por qué son las cosas así? El mismo Jesucristo cuando llega dice, a ver, todos los que me escuchan, dice el Señor Jesucristo, no piensen que he venido a meter paz al mundo. No he venido a eso. He venido a meter disensión, a meter espada. He venido para que en una familia que se compone de 5, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Dice, y me aborrecerán por causa de mí los que están en la familia. Y hermanos, eso se cumple. Quiere decir, hermanos, entonces,
que la paz de Dios solamente la podemos obtener los que nos interesa saber de Dios. Los que no, hermanos, Nunca tendrán la paz. nunca tendrán la paz de Dios. Nunca. Nos interesa estar en paz. Vean, no les interesa. Hermanos, viven en el mundo con problemas, con el vecino, con el amigo, los invitan aquí, los invitan allá, se drogan, se prostituyen, hacen tranzas, hacen esto, hacen el otro, y esa es la vida de ellos, hermanos. No les interesa saber de Dios, no les interesa. Y entonces, hermanos, ahí viene la guerra. ¿Quién se metió en la cabeza de ellos para que no les interese conocer a Dios? El enemigo de nuestro Dios. Entonces, hermanos, quiero que veamos lo que dice Efesios capítulo número 1. Vamos a analizar, hermanos, estos textos porque es importante que nosotros veamos qué es lo que ha puesto Dios al alcance de nuestras manos para que nosotros tengamos la paz de Dios. Antes de tomar esto, hermanos, ¿se han imaginado ustedes, hermanos, qué es sentir la paz? A ver, hermano Víctor. Sí, hemos sentido la paz. Sí, pero la paz que viene de Dios. Hermanos, yo tengo 70 años y apenas estoy entendiendo qué es la paz de Dios. Porque, hermanos, a lo mejor 65 años, porque hace todavía 5 años, no sentía yo esa tranquilidad. Hoy, hermanos, siento verdaderamente una paz, Una tranquilidad. una tranquilidad. Pero eso no se logra tan fácilmente. No, con el tiempo. No se logra. Con el tiempo. Entonces, hermanos, cuando nosotros andamos en cualquier parte, sea, hermanos, en la oscuridad, por ahí hay un canto que dice, hermanos, cuando más oscuro hay, más seguro estoy. Y eso, hermanos, se llega a sentir en esa paz. Que hay problemas en la familia, yo siento paz. Que se tienen que resolver los problemas, se tienen que resolver. ¿De dónde tiene que venir la congruencia y la tranquilidad? Viene de arriba. Pero ¿cómo la voy a obtener? Cuando yo pongo en efecto los mandamientos de Dios. Cuando estoy cerca de Dios. La confianza en Dios. La confianza. Pero si yo no tengo esa confianza, hermanos, no voy a encontrar la paz. Siempre voy a tener angustia, siempre voy a estar enfermo, siempre voy a estar con problemas, siempre voy a tener, hermanos, muchos deseos de agarrarme de moquete con todos los que están enfrente de mí. Y por cualquier situación, hermanos, veía yo una semana que una familia se estaba agarrando de chongo por una finca que costaba más de $1 millón. Y, hermanos, 2 hermanos supieron que el padre, que era dueño de la finca, por no tener la paz, el padre, de los hijos, porque los hijos querían la finca y querían, hermanos, que el padre muriera porque estaba enfermo. Pues el padre, en la desesperación, agarró una pistola, hermanos, y se mató. Y cuando ellos supieron que el padre, porque estaban ahí presentes, oyeron el disparo, hermanos, brincaron y dijeron, el viejo se mató. Estamos, ahora sí vamos a tener todo lo que nosotros queremos del Padre. Pero no supieron, hermanos, que las leyes cambian, hermanos. Aunque tenían el poder de que ellos eran los dueños, en una corte, hermanos, les cambiaron las cosas. Y, hermanos, todo lo que ellos querían, hermanos, del Padre, con ansiedad, hermanos, se los quitaron de las manos, aún teniendo un documento. ¿Qué no era testamento? ¿Por qué, hermanos? Porque es una injusticia. ¿Cómo es posible que los hijos vayan en contra de los padres? Y aquí se cumple lo que dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso que vive el mundo, y es un hecho, hermanos, pero hay infinidad de cosas que hay en la familia, hermanos, se agarran del chongo, se dicen, se maldicen, se destrozan por completo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen la paz de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos lleva a destruirnos. ¿A qué vino el diablo? A destruir, a dividir y a matar. A eso vino, hermanos. ¿Se está cumpliendo lo del diablo? Sí.
Y se está cumpliendo en millones de gentes, hermanos. Bien, dice así, hermanos, Efesios capítulo 1, del verso número 3 en adelante, perdón, del verso número 15 en adelante. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor hacia todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Amén. Esos son los santos. Todos los que nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo, dice, hermanos, el texto, que nosotros, hermanos, por el amor de Jesucristo, tengamos esa paz. Verso número 16. No ceso, no descanso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Fíjense, hermanos, dice el Señor, les dé espíritu de sabiduría y de reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el mediador para poder llegar a tener una paz. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que entendamos que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para poder nosotros ver con claridad las cosas que Dios ha hecho, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación de Jesucristo y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos, en toda la iglesia, en todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en lo venidero, hasta nosotros. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de él, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. O sea, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos. Pero ese cuerpo, hermanos, debe de estar Santidad. bien unido y debemos de estar en santidad. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos tener la naturaleza de Dios. Y cuando tengamos la naturaleza de Dios, entonces voy a poder entender cuál es la paz de Dios. Dice Jesucristo, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Eso no quiere decir, hermanos, que porque yo ya soy hijo de Dios, siento la paz, no voy a tener problemas. No, hermanos, va a haber más problemas, pero voy a tener la paz para poder sobrellevar todo. Eso es lo importante. No importa, hermanos, que venga el deceso de un hijo mío. No importa que venga el deceso de mi esposa. No importa que venga el deceso de mi hermano. Con la paz que yo tengo de Dios, voy a poder hacer frente a todo lo que viene y darle una solución tranquila. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Le dicen a Jesucristo, pregunta a Jesucristo, ¿y Juan el Bautista dónde está? Y le dicen, Juan el Bautista está preso. ¿Sí? Se lo llevaron preso porque Juan el Bautista declaró algo en público acerca de Herodías y de Herodes, que eran adúlteros. ¿Sí? Y Herodías, hermanos, estaba como araña fumigada, que quería, hermanos, que lo metieran a la cárcel y además que lo mataran. Esa era la intención de ellos. Yo pregunto, hermanos, y me he preguntado muchas veces, ¿sabía Jesucristo que Juan el Bautista tenía que ser decapitado? Sí lo sabía. ¿Sabía Jesucristo que tenía que ser crucificado? Lo sabía, porque a eso vino. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando le avisan de Juan el Bautista que ya estaba preso, él, hermanos,
Bien le pudo haber dicho a Juan el Bautista, ¿sabes qué? Te van a matar, huye, vete de acá. Sin embargo, hermanos, él con toda la calma del mundo aceptó las cosas, porque sabía lo que tenía que suceder. Cumplió la voluntad del Padre. Sí, era la voluntad del Padre. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque en el sacerdocio de él, precisamente, el sacerdocio de Juan, que era levítico, tenía que sustituirlo Jesucristo por el sacerdocio de Melquisedec. Entonces tenía, hermanos, él ya tenía 30 años, su padre era sumo sacerdote, él iba a heredar precisamente el ser sumo sacerdote, porque ya tenía los 30 años, pero hermanos, el sacerdocio de Levítico, con Juan el Bautista, por eso dice el texto, porque toda la ley y los profetas, hasta Juan, profetizaron. Y ese cumple el mandamiento, ese cumple, hermanos, ese texto. Hasta Juan el Bautista, hasta ahí se cumple la ley y los profetas. Y tuvo que morir. Y Jesucristo lo sabía. Pero ¿cómo lo tomó Jesucristo? Con calma. Son ejemplos que nosotros debemos de tener para que cuando tengamos un problema grandísimo en la familia, ¿sí? Que mataron a mi hijo, que lo atropellaron, que pasó esto, que pasó aquello, debemos de tomar las cosas con calma. Eso es lo que debemos de retener nosotros en el conocimiento de Dios, tener el Espíritu de Dios para que podamos tener la paz. De otra manera, vamos a sucumbir también. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es lo que a nosotros nos invita precisamente todo esto. Primera de Tesalonicenses dice así la palabra del Señor. La primera carta a la iglesia de Tesalonicenses dice así, hermanos, el capítulo 5, verso número 23. Verso 23. Dice así: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, aquí este texto que es muy importante. Dice que el Dios de paz nos santifique en todo. Tres condiciones. Para que el espíritu que Dios nos ha dado sea santificado, para que nuestra alma sea santificada y para que nuestro cuerpo sea guardado entero sin reprensión. ¿Sí? Hermanos, somos hombres con tres partes constituidas por parte de Dios: espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos dicho ya repetidamente, hermanos. Hermana Anita, en el alma, ¿qué existe? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así estamos constituidos por Dios. Pero ahora, en el alma, ¿qué existe? ¿Y dónde está el alma? En Dios. Ayúdenme, mi hermana, ¿qué tal? El alma está aquí. Aquí, hermanos, en esta masa encefálica, en ese cerebro, hermanos, que está lleno de cosas, porque en ese cerebro, hermanos, está constituido todo conocimiento, está constituido, hermanos, todo sentimiento, y está constituido la voluntad del hombre. ¿Sí? Hay tres cosas aquí en el cerebro: sentimientos, pensamientos y voluntad. Y eso es lo que los psiquiatras estudian, los psicólogos. Estudian el comportamiento del ser humano y se meten al cerebro. ¿Qué hay en esa caja? Y hermanos, empiezan a hacer análisis, hermanos, y tomografías, y bueno, no sé cuánta cosa investigan, hermanos, pero nada más quieren saber, hermanos, qué es lo que hay en esa caja, en ese cerebro. Pero, hermanos, el comportamiento del hombre, ¿por qué somos diferentes? Lo decía mi hermano hace un momento, mi hermano Bertín. Somos diferentes todos pensamos diferentes.
y todos sentimos diferente. Nada más que cuando nos enfocamos a las cosas de Dios, debemos de ser iguales. Ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Entonces debemos todos de concluir en el pensamiento de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es precisamente tener, hermanos, los pensamientos de Él, los sentimientos de Él y la voluntad de Él. Y entonces, hermanos, ese es el alma. Y en el alma, hermanos, es donde radica precisamente todo lo que nosotros hacemos. Cuando yo tengo en mi cabeza, en mi cerebro, un montón de telarañas, de sapos, de víboras ahí, hermanos, ¿qué habla mi boca? Pues todo lo que está ahí adentro, ¿no? ¿Sí? Todo lo que está ahí adentro, eso habla mi boca. ¿Sí? De la boca habla lo que está lleno del corazón. Y el corazón, hermano, está lleno de telarañas. Eso es lo que habla mi boca. ¿Sí? Y cuando no hay conocimiento de Dios en este cerebro, ¿qué es lo que habla mi boca? Pues habla de ciencia, habla, decía por allí aquella doctora, a una chica que la cuestionó, que se sentía una artista, se sentía lo máximo, una belleza increíble, y le decía, a ver, niña, ¿sabes de matemáticas, de física, de química, de inglés, de biología, de esto, de aquello? No, dice, no me interesa nada de eso. Y le dice, eres entonces una basura. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nada más estaba enfrascada en su belleza. Nada más quería ser famosa. Quería que el mundo le dijera, oh, qué belleza. ¿Sí? Eso es lo que quería. Y de Dios no quería saber nada. Y cuando ya vienen los problemas y cuando ya vienen, hermanos, dice Job, allí clamarán y yo no los escucharé. Y gritarán, no los escucharé. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está lleno de pura vanidad. Y eso, hermanos, es no tener paz. Yo le preguntaría a esa chica, oye, ¿tienes paz? No tiene paz. Su ambición de ella es ser famosa. Su ambición de ella es que todo el mundo la halague. Hermanos, eso es vanidad. Eso no sirve. Y como no sirve, hermanos, no tiene paz. Y la paz de Dios, hermanos, es otra cosa. Bien diferente. Es una paz, hermanos, en donde yo ando, hermanos, yo siento que ando precisamente cumpliendo con Dios en todos los aspectos que Él pide para que yo pueda, hermanos, estar bien delante de Él. Y entonces el Señor me va a cuidar. El Señor va a estar conmigo. Y cuando tenga yo problemas, dice el texto, porque yo les daré salida a todos los problemas que ustedes tengan. Bueno, cuando llega la noche y nos vamos a acostar, dice un texto, dice, en En paz paz me acostaré me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me estarás. Salmo 3, pero en el Salmo 3 también. Guerra. En el mundo, hermanos, ruge la guerra. En el mundo ruge la guerra. Pero ¿quién contra quién, hermanos? El diablo contra Dios y Dios contra el diablo. Ahí está en el mundo. Pregunto, hermanos, ¿desde cuándo surgió la guerra aquí en la tierra? Desde su venida de Jesucristo. ¿Desde Adán? Desde Adán y Eva. ¿Quién se le metió a Eva? El diablo. ¿Qué quiso hacer el diablo desde Adán y Eva? Destruir la obra de Dios. Pero Dios, hermanos, sabía que no tenía que ser las cosas así. ¿Sabía el Señor que iba a fallar a Adán y Eva? Sí lo sabía, hermanos. Pero el Señor tenía, hermanos, que dar la solución a través de todos los seres humanos que hemos habitado en la tierra. ¿Cómo, hermanos, tiene que superar el hombre, o más bien derribar al diablo con su poder y su misericordia del Señor en los seres humanos para poder derribar al diablo? Pero como no había, hermanos, solución, manda a su Hijo para que a través de su Hijo, hermanos, entonces se puedan llevar a cabo todas estas cosas que tenga que hacer en el mundo. Entonces, hermanos, ya desde la antigüedad, el Señor a través de los profetas
dice que el hombre es malo. Dice Ezequiel, hermanos, vamos a la palabra del Señor, Ezequiel en el capítulo número 2. Y ahora nosotros estamos aquí haciendo la voluntad del Señor y decirle al mundo entero, decirle a la iglesia, decirle a los hijos de Dios que tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos, hermanos, algo que debemos de difundir a la iglesia, a todos los santos, hermanos, qué es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Ezequiel capítulo 2, del verso número 1 al verso 10, es el capítulo completo. Del 1 al 10. Del 1 al 10, dice así. Y esto va para nosotros. Va para nosotros. Y díjome el Señor, le está hablando a Ezequiel. ¿Sí? El Señor le está hablando a Ezequiel a través del Espíritu de él. Hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Le dice el Señor, ponte firme, agárrate duro, ¿sí? Pon tus pies firmes, porque ahora yo te voy a hablar a través de mi Espíritu. Verso 2. Y entró el Espíritu en mí luego que me habló y me afirmó sobre mis pies. Agárrate duro. Y oí al que me hablaba, el Espíritu de Dios. Y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Va una aclaración muy importante, hermano. Se refiere al pueblo de Dios. ¿Qué le fue entregado al pueblo de Dios? Las leyes, la justicia, el amor, la misericordia. Todo se le dio a Israel. ¿Sí? Israel, hermanos, tenía el conocimiento. ¿Sí? Ahora pregunto, hermanos, y viene aquí el razonamiento de nosotros. Si Israel tenía el conocimiento de Dios en las leyes de, o sea, en este libro, tenía todo el conocimiento y no puso en práctica porque se rebelaron contra Dios, pregunto, ¿qué pasaría con todos los demás pueblos que no tenían el conocimiento? Pues peor, hermanos. Si no tienen la orientación, no tienen el conocimiento, no saben qué es la justicia de Dios, pues hermanos, si teniéndola, la desecharon, pues no teniéndola, Es como dices, es peor. Es como ahorita lo que pasa en el mundo. Exactamente. Ahorita, ¿qué es lo que pasa en el mundo? En Israel, hermanos, hay bendición. Y en el mundo entero, discúlpenme, hermanos, pero espiritualmente no la hay. No la hay. O sea, espiritualmente, hermanos, solamente los que tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y sabemos qué es lo que va a pasar con este mundo. Pero los que no tienen el conocimiento de Dios no saben ni qué está sucediendo en el mundo. No saben nada, hermanos. Están perdidos, están a la deriva. ¿Quién hizo todo eso posible? Satanás. Ahí está, hermanos. Satanás está haciendo estragos en el mundo entero y la gente no se da cuenta. Es que Satanás no se quiere ir solo, hermano. Pues no, porque no tienen el conocimiento de Dios. Simplemente por eso. Bien, verso número 3. 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una familia rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí, una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro. Y extendiólo delante de mí,
y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. ¿Sí? ¿Qué había? Había mucho conocimiento, pero ¿de qué, hermanos? De problemas, de destrucción, de rebeldía. Dice que había por las ambas partes. En el libro estaba escrito de todo esto. Lamentaciones. Lamentaciones. ¿Sí? Y entonces, hermanos, le dijo a Ezequiel, pero tú, háblales, escuchen o dejen de escuchar. Al mundo entero se le dice, tienen que conocer a Dios. No quieren. Miren que va a venir esto, va a venir aquello, va a venir una destrucción. No les interesa. ¿Qué pasó con Noé? Igual, hermanos. Noé les decía, viene un diluvio, viene una destrucción. Estás loco, estás loco. Aquí nosotros, fiestas y para acá y para allá y todo el relajo, hermanos. Y cuando viene la destrucción, Noé, ábrenos, Noé. No los conozco. Demasiado tarde. Y hoy el mundo, por eso viene el ejemplo. En la tarde vamos a ver, hermanos, la simbología que hay de la Pascua. Sí, es el tema de la tarde. La simbología de la Pascua. Y vamos a ver, hermanos, tantísimas cosas que debemos de aprender de la palabra del Señor. Y esto es lo que nos va a llevar al conocimiento verdadero de Dios. Ese conocimiento verdadero es el que va a hacer que nosotros podamos ir adquiriendo la paz. No importa, hermanos, que yo tenga que leer. Por eso mismo, hermanos, los textos a veces no los sabemos interpretar. Dice Jesucristo, el que no dejare padre, madre, hijos, posesiones, riquezas, todo por causa de mí, no es digno de mí. Hermanos, tenemos que hacer a un lado todas las cosas. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece el Señor, lo que dice, mira, esfuérzate, sé valiente, no temas, no te intimides ante nadie. Háblales fuerte, que no les tengas miedo. ¿Sí? Si te van a matar porque hables la verdad, no importa. El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que no, la va a perder. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablar y hablar con verdad. ¿Para qué, hermanos? Para que todos los que estamos sellados por el Espíritu de Dios podamos alcanzar la paz. Amén. Y de esto, hermanos, no es fácil. Tenemos que sufrir, pues, hermanos, ¿qué sufrieron los profetas? ¿Qué sufrieron los apóstoles? ¿Qué sufrió el mismo Hijo de Dios? Todo. Dice que amaban más a la muerte que a sus propias vidas. Así es. Entonces, nosotros tenemos ese ejemplo. Y tenemos, hermanos, que alcanzar la paz de Dios. Y para poder alcanzar la paz de Dios, tenemos que pasar por una prueba muy dura. ¿Ezequiel la pasó? Sí. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, ve con este pueblo. No es un pueblo tranquilo, es un pueblo lleno de un corazón empedernido. Te vas a presentar con muchos problemas, pero no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Háblales, te escuchen o no te escuchen, pero tienen que recapacitar. Oye, al mundo, lo mismo que pasó con Josué, con Moisés, ¿sí? Con Moisés, con los profetas y todos, hermanos. Y no se diga del Hijo de Dios y todos los apóstoles. Pero bueno, todo esto es precisamente para alcanzar la victoria sobre el enemigo. De otra manera no lo vamos a poder lograr. Pero no solamente, hermanos, no solamente Satanás ha hecho estragos aquí en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Aquí en la tierra los hombres se pelean contra los hombres, las naciones contra las naciones, los pueblos contra los pueblos, lenguas contra lenguas, se nos agarran del boquete a matarse. ¿Sí? Porque esa es la tarea de Satanás, destruir la obra de Dios. ¿Sí? Aquí en la tierra. Ahora pregunto, hermanos, ¿en el cielo hubo guerra? Sí. Sí, dice Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver lo que pasó, hermanos, allá en el cielo. Y algunos dicen, bueno, pues eso sucedió en el cosmos. Allí, hermanos, en el cosmos, en el segundo cielo,
¿sí? Hubo una guerra tremenda, ¿sí? Dice así capítulo 12 de Apocalipsis, del verso número 7 al verso número 12. Dice así: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, el diablo. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ese enemigo de Dios, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud en el reino de nuestro Dios. Los ángeles dicen: el Señor ha determinado una cosa, al diablo y a sus enemigos y a sus aliados los echó a la tierra. ¿Qué dijeron los ángeles del cielo? Dice: ahora ha venido una virtud en el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fijémonos, hermanos, día y noche, en ese orden, día y noche. Y ellos les han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿De quién se está refiriendo? De nosotros, ¿sí? Porque hemos, hermanos, tomado el Evangelio, hemos apreciado el testimonio de Jesucristo, hemos valorado la sangre de Él, y ahora a nosotros nos corresponde, hermanos, vencer también a ese Satanás. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, ya fue quitado del cielo, fue lanzado a la tierra. Ahora, ¿quién tiene que lidiar con el diablo? Nosotros. Y viene con ira. Por eso dice el texto, hermanos: el diablo anda como león rugiente, a ver a quién se devora. Y acusa, Y es el acusador. Día y noche. ¿Sí? Él no descansa, hermanos. Él no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene cansancio, no tiene nada de eso, hermano. Él trabaja, hermanos, todo el tiempo, pero no nada más él. Todos sus ángeles que lo siguieron. ¿Y saben qué, hermanos? Son millones. Pero le queda poco tiempo, dice. Pero le queda poco tiempo. Y ese poco tiempo, veamos en el mundo cómo está. Está de cabeza. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Es Satanás. Él gobierna ahorita. Y nosotros estamos luchando contra él, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6: no pensemos que luchamos contra cuerpo y sangre. No, hermanos. Luchamos contra potestades en los aires, gobernadores de las tinieblas. Contra ellos, hermanos, luchamos. ¿Y cómo luchamos? A través de la mente, a través de este cerebro, hermanos, que tenemos que limpiarlo. Todas esas telarañas, todas esas serpientes y sapos y todo que tenemos en la cabeza, ¿cómo lo vamos a limpiar? Con la palabra de Dios. Amén. Meter conocimiento de Dios, evangelio, para que esas arañas y sapos y todo se vayan para afuera. Y ahora tengamos que hablar palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hablar. Y hermanos, ahí podemos meternos un canto que dice: yo quiero trabajar por el Yo Señor, quiero trabajar por para el Señor. explicar todo esto. Y entonces, hermanos, nuestra mente, vamos a tener la mente de Cristo. Amén. Sí. Y cuando tengamos la mente de Cristo, vamos a tener la paz de Dios. Y cuando tengamos la paz de Dios, podemos difundir el conocimiento de Dios. De otra manera, no lo voy a lograr. Cuando yo hablo mentira, el padre de la mentira es Satanás. Y cuando hablo mentira, entonces, hermanos, le estoy dando el paso al diablo. Hijo, hermanos, esto es amplísimo, amplísimo. Pero bueno, no nos afanemos, hermanos, no nos afanemos en las cosas del mundo.
No, hermanos. Olvídense, hermanos, de que nos afanemos de que el proyecto quiero tener en mi negocio esto, quiero llegar a tener mucho dinero, quiero llegar a ser muy famoso, o sea, nos afanamos por todo eso y a Dios los hemos hablado. Busquemos a Dios. Primero. Lo otro va a venir por consecuencia. Sí. Pero primero tenemos que buscar a Dios. Yo quiero estar bien con Dios, quiero conocerlo a Él. Y cuando yo haga todo este conocimiento en Él, lo demás va a venir solito. También. Dice un texto, busca primeramente. Así dice El reino de Dios. busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bien, hermanos. Entonces, cuando buscamos la paz de Dios, dice Filipenses, hermanos, Filipenses, en su capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo número 4. Capítulo 4, verso número 6 al 9. ¿Estamos todos en la cita? Dice así, verso número 6. Por nada estéis afanosos, o sea, no nos afanemos en las cosas del mundo, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si alguna alabanza, en esto piensen. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Amén. Ahí está. Entonces, queremos tener la paz de Dios. Todo lo que hemos visto en el conocimiento de Dios, pensemos en esto. Analicemos las cosas. ¿Para qué, hermanos? Para poder obtener la paz de Dios. Y entonces vamos a tener una grande, pero muy grande paz. Pero vean lo que dice Jesucristo. Dice, hermanos, Juan 14, 27, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso número 27. Este Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio, vamos, muy grande, un conocimiento tremendo. Capítulo 14, verso número 27. Ya está. La paz de Dios. Dice así. Voy a leer, hermanos, el verso 26 para poder todavía llegar con más cosas bonitas al 27. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Dice Jesucristo, va a venir el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. Y ahora vendrá la paz que yo les doy a ustedes, pero no como el mundo la da. Hermanos, ¿sabían ustedes en esta semana qué sucedió con Rusia? Sí, hermanos. ¿Verdad que está fuerte, hermanos? En Rusia hay guerra con Ucrania. Hay guerra, hermanos. Y Estados Unidos ya se fue con sus tropas, hermanos, pero dicen que no es para eso. Esa es la política que maneja el mundo, hermanos. Ya Estados Unidos, hermanos, ya metió la nariz. ¿Sí?
Y ya se fue, hermanos, a Polonia. Y en Polonia ya hay ejército, hermanos, de los Estados Unidos. Pero dice Estados Unidos, no, yo no tengo nada que ver con eso, pero ya me estoy preparando para poder ir a Polonia, hermanos. Y ya hay ejército de ellos en Polonia. ¿Qué es lo que están preparándose, hermanos? La Tercera Guerra Mundial. O sea, ya se están moviendo las cosas. Ya empieza, hermanos, a prepararse la sexta plaga sobre la tierra. Y la sexta plaga es la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón, de lo que habla la palabra del Señor. Quiere decir con todo esto, hermanos, que el tiempo está muy serio. El tiempo, hermanos, que Dios ha determinado para esto. Y si el tiempo está cerca, ¿qué más nos conviene estar en santas y pías conversaciones a todos nosotros? Hermanos, ¿qué nos conviene? Esto que estamos aquí, hablando de la palabra de Dios, teniendo, hermanos, siempre esa paz que tanto necesitamos de Dios, para que todo lo que venga del mundo, hermanos, se tenga que cumplir al pie de la letra por la profecía, pero que nosotros estemos tranquilos, no con angustia, como el mundo la vive. No decir, ¿y qué va a pasar de mis hijos? ¿Y qué va a pasar de mi negocio? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con mi casa? ¿Y qué va a pasar con mis bienes? Hermanos, ese queda, hermanos. ¿Se va a hacer chicharrón? Que se haga chicharrón, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar en paz con Dios. Y estando así, hermanos, no hay problema. Quiero pedirles a ustedes, recuerden qué es lo que hacemos al terminar el culto a mediodía y ya en la tarde, cuando ya nos vamos a casa. ¿Qué escuchamos? La lectura de la bendición de Dios. ¿En dónde está, hermanos? Números capítulo 6, verso 24 al 27. Con esto terminamos. Dice así, hermanos, Números capítulo 6, versos 24 al verso 27. Al verso 26, aunque ya el 27 pues ya es lo que dice el Señor sobre los hijos de Israel. Dice así, verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que quiere el Señor para sus hijos. Que haya paz en nosotros. Pero para poder conseguirla, para poder tener esta bendición de Dios, necesitamos forzosamente, hermanos, meternos al conocimiento de su palabra. Y esto, hermanos, no es fácil. Pero cuando logremos nosotros, hermanos, hacer todo esto que el Señor nos pide, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra vida? Hermanos, un cambio tremendo. Un cambio en el cual, hermanos, tenemos que poner por obra y poner, hermanos, el nombre de nuestro Dios en alto. Amén. Y solamente así vamos a poder obtener, hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el día postrero yo los resucitaré para que vivan conmigo durante 1000 años. Y después de 1000 años, la eternidad. El Señor lo bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga. Para su versión,